Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Brevísimo, un programa dedicado a las formas breves de la literatura. Yo soy Mauricio Montoya y le doy la bienvenida a mis compañeros de mesa, en especial a nuestro profesor invitado, Juan David Bonilla Botero, con quien conversaremos a lo largo de un par de programas sobre la figura musical y literaria del uruguayo Felisberto Hernández. Nuestro invitado de hoy, además de ser un experto en la figura de Felisberto, es guitarrista, cantante y compositor, licenciado en música de la Universidad de Antioquia, docente de la institución educativa Baltasar Salazar del municipio de Río Negro, y en su trabajo artístico se ha interesado por la relación entre la música y la literatura. Por eso, en el año 2023 lanzó su álbum Tu Eco, un disco cuyas canciones tienen influencias literarias de escritores como Jorge Luis Borges, Robert Louis Stevenson, Raymond Carver, William Faulkner y Nicanor Parra. Pueden buscar sus trabajos musicales en las diferentes plataformas digitales. Pero entremos pues en materia y presentemos al personaje del que nos ocuparemos en este programa, Felisberto Hernández. Músico, compositor y escritor, Felisberto Hernández nació en Montevideo, Uruguay, el 20 de octubre de 1902. Tuvo una infancia dispersa, pero en 1915 conoció a Clemente Collin, quien sería fundamental para su vida artística. Felisberto se especializó en el piano y gracias a él tuvo un sustento para vivir. Además de su mundo musical, también las letras atravesaron su vida y en 1925 publicó un texto titulado Fulano de Tal, del que hablaremos en este programa debido a su estructura literaria breve. Su obra literaria fue prolífica en cuentos y novelas. Murió en Montevideo el 13 de enero de 1964 después de padecer una leucemia. Maestro Juan David, dándole la bienvenida y agradeciéndole por su deferencia para con nuestro programa, me gustaría empezar preguntándole por los orígenes musicales de Felisberto Hernández y por quienes lo influenciaron. Podemos comenzar hablando sobre su faceta como músico, como compositor principalmente y obviamente pues específicamente como pianista. Felisberto Hernández desde muy pequeño tuvo inclinación por la música y a los 9 años comenzó a estudiar piano con una profesora francesa que se llamaba Céline Moulier y ella era amiga de su mamá, ¿cierto? Desde los 9 años, todas las tardes, la mamá y su tía también de Olinda lo llevaban a la casa de su maestra. Más adelante él comienza a estudiar también y es una revelación muy importante para él con su maestro Clemente Collin. Él era ciego, fue un gran pianista también, un virtuoso y tuvo mucha influencia en la obra de Felisberto Hernández. Y Felisberto Hernández siempre reconoció todo ese bagaje y todo lo que heredó de él. De hecho, Clemente Collin vivió un año en la casa de su familia. Luego cuando se pasaron, para los papás fue como un pretexto, un año después se pasaron y fue un pretexto para no seguir viviendo con él porque en algunas ocasiones criticaban a lo mejor su presentación, su forma de ser, pero bueno, a Felisberto sí le dio dificultad a aceptar este hecho porque era mucho el aprecio que tenía por Clemente Collin, por su maestro. Entonces él era un gran improvisador también, Clemente Collin. Y se puede decir que fue la mayor influencia que tuvo Felisberto Hernández en ese sentido. Y ya desde los 15 años Felisberto comenzó a tocar en sociedades de fomento, en clubes, y él ya acompañaba en esos días los filmes que hacían en las salas de cine mudo. Entonces ahí él desarrolló mucho el talento también de la improvisación. Tenía unas partituras con las que se basaba al inicio, pero la mayor parte del tiempo él hacía unas improvisaciones de acuerdo al lenguaje cinematográfico, a lo que veía en la escena. Entonces sabía interpretar muy bien también lo que estaba ocurriendo y eso le dio pues una gran manera y un mundo
musical muy amplio porque era necesario, y en Felisberto podemos ver precisamente esos dos hechos: el mundo académico por una parte y el mundo también popular de la improvisación, que muchas veces no es fácil encontrar siempre, porque por un lado en un músico puede ser muchas veces o muy académico o solamente estar en el lado de la improvisación popular, pero Felisberto se movía en esos dos campos con toda la facilidad, y eso se lo debía también a esa gran escuela que fue la improvisación y la interpretación de música en el cine mudo. Maestro, hablemos ahora de Felisberto Hernández como compositor. Felisberto Hernández, después de haber estudiado también con Clemente Collin, comenzó también a componer. Fue algo muy importante en su obra, en su vida también como músico. No solamente fue intérprete, sino que también fue un gran compositor. Entonces, él comienza a componer piezas breves que obtienen unos comentarios favorables siempre de la prensa. Por ejemplo, Canción de Cuna, que la compuso en 1920, un poco a lo Mozart, en 1921, Primavera de 1922. Entre sus obras más representativas encontramos Crepúsculo. En Crepúsculo vemos una influencia muy grande de la vanguardia musical. Vemos que la armonía va cambiando, los acordes, la melodía va siendo un poco más cromática y más moderna. Entonces él tuvo una influencia muy grande de Béla Bartók, el compositor, y de Stravinsky. Ellos fueron sus grandes maestros, por así decirlo, en la composición, con un lenguaje muy vanguardista que mezclaba tanto lo popular, los ritmos tradicionales en el caso de Bartók y Stravinsky en Europa, y en el caso de Felisberto acá pues en América Latina. Se puede decir también que fue el contexto que se veía en el círculo musical. Estaba empezando la idea de crear música mezclando dos elementos, que eso, sobre todo ese mérito se le debe mucho a Béla Bartók, que fue el padre, por así decirlo, de la etnomusicología, que era registrarlos y valorar, darles la importancia que se merecían las tradiciones sonoras de los campesinos, de las personas que vivían, puede decirse un poco incomunicadas, que no estaban en el centro, sino que eran de la periferia. Entonces él todo esto lo incorporó a sus obras, y eso tuvo una gran influencia también en Felisberto. Entonces vemos que Felisberto, por ejemplo, en Crepúsculo y en otras obras también, por ejemplo en Bordoneos, mezcla mucho estos elementos conceptuales y modernos de esa influencia también europea, pero mezclándola con ritmos como el candombe, ritmos muy tradicionales uruguayos, pero también vemos en Crepúsculo esa armonía que se va moviendo un poco cromática, que quiere transmitir y jugar con las sensaciones, con los colores, quiere crear atmósferas para que el oyente entre en un mundo propio que crea el compositor y se deje llevar, deje guiar. Entonces es una influencia muy grande también, esas atmósferas que permitió la música vanguardista, pero también vemos que tiene toda la formación clásica, la herencia de Mozart precisamente en su obra un poco a lo Mozart, que como sabemos Mozart fue un compositor del periodo clásico donde importaba mucho la regla, donde importaba mucho un orden establecido en las estructuras, y entonces vemos cómo Felisberto aplicaba también, como se ve en esta composición, todas esas técnicas a sus obras. Entonces vemos que lo que se ha dicho siempre, que para romper unas reglas primero hay que conocerlas, ahí se veía en Felisberto, porque Felisberto era un gran pianista, gran compositor, y conocía toda la tradición musical, en este caso europea, pero vemos cómo la lleva a su contexto, específicamente a la música uruguaya, y vemos cómo a través de los sonidos y de todas esas manifestaciones crea un lenguaje propio, que es muy importante. A la hora de escuchar a Felisberto es indiscutible que es Felisberto, creó un estilo, entonces mezclando también, porque nunca se apegó o nunca se limitó solamente a las reglas. Entonces vemos que esa influencia de la improvisación que le dio el cine siempre la incorporó en sus obras, ya fueran más vanguardistas o académicas, porque también vemos que en un poco a lo Mozart hay muchos juegos también que se permite, que vemos que hay un grado de improvisación y de naturalidad extremo. Él no se limitaba a las reglas, pero las conocía muy bien. Maestro, lo invito entonces para que escuchemos esa composición titulada Crepúsculo, de la que usted acaba de hacer referencia.
Bueno, maestro, vamos a conversar sobre un cuento de Felisberto Hernández que, aunque no es tan breve, es importante en su obra como músico y literato. Pero hay algo que sí tiene ese cuento que podría relacionarse con la brevedad, y es que algunos de sus fragmentos podrían leerse de manera independiente y tendrían todo un sentido. Me refiero al cuento Mi primer concierto. ¿Qué podemos decir de ese cuento? Mi primer concierto es uno de sus cuentos más conocidos y que ha tenido mayor difusión. Felisberto Hernández, por lo general en sus cuentos, pero como telón de fondo, siempre tenía a personajes y a protagonistas que eran pianistas, que eran músicos. Pero algo muy interesante en la obra de Felisberto es que lo que más le importaba a él eran las situaciones humanas, ¿cierto? Que le pueden suceder a cualquier persona, no solo a un pianista, a un compositor, sino que cualquier persona se puede identificar con esos momentos que él retrata muy bien en sus obras. En el caso de Mi primer concierto, habla principalmente de un personaje, lo desarrolla en primera persona, que siente un pánico muy grande. Eso se puede llamar pánico escénico a la hora de presentarse. Él tocaba ya en cafés, tocaba en distintos lugares, pero por así decirlo, este era el primer concierto oficial que él iba a tener. Entonces tiene situaciones muy cómicas. Por ejemplo, dice: yo tenía desconfianza de mí y aquella mañana me puse a repasar el programa como el que cuenta su dinero porque sospecha que en la noche lo han robado. Pronto me di cuenta que yo no poseía todo lo que pensaba. Entonces, este fragmento él lo cuenta el mismo día que va a realizar el concierto. Entonces comienza a recordar la vez que se comprometió para participar y presentarse, pero como todo que le puede pasar a cualquier ser humano, siempre lo deja para lo último. Entonces comenzó a tener unos nervios muy abrumadores que hicieron que su ansiedad se incrementara a medida que se llegaba la hora. Entonces es muy jocoso, por así decir, el modo en que nos cuenta cómo ese personaje se prepara para presentarse ese día, se va desde temprano al teatro. Y algo muy interesante, en un fragmento que se puede ver como el doble, que él se narra a sí mismo como alguien externo. Por ejemplo, dice: y me metí en el escenario como si entrara en el resplandor próximo a un incendio. Aunque miraba mis pasos desde arriba, desde mis ojos, era más fuerte la suposición con que me representaba mi manera de caminar vista desde la platea. Y me rodeaban pensamientos como pajarracos que volaran, obstaculizándome el camino. Pero yo caminaba con fuerza y trataba de ver cómo mis pasos cruzaban el escenario. Es como alguien que se está viendo desde el exterior. Vemos elementos, por ejemplo, desde el doble de Dostoyevsky también, o el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, o de Louise Stevenson, que siempre es muy común en la literatura, pero él en pocas líneas también incorpora esos detalles que le dan un estilo muy particular al cuento. Entonces transcurre ese cuento principalmente narrando cómo se siente alguien que va a presentar un concierto. Y eso yo sé que cualquier músico o concertista lo puede explicar también y se puede identificar muy bien con esta temática. Entonces, bueno, como les decía, es uno de los cuentos más conocidos, pero en realidad no nombra ningún lenguaje técnico que solamente sea para músicos, que si no nadie, como pasa con otros escritores, que tienen unos lenguajes muy, muy específicos del área, en este caso si trabajan con música, un lenguaje muy propio de la estructura musical, pero Felisberto Hernández no, todo lo que él cuenta particularmente, aunque él dominaba perfectamente todo y tenía todo el conocimiento y el bagaje de la tradición musical, a él le interesaba era narrarnos hechos muy humanos, como les decía, que es algo muy interesante de su narrativa. Usted está escuchando Brevísimo, un programa para gente de pocas palabras. Maestro, hay algo muy interesante en todo esto, y es la relación entre la literatura y la música. Usted, que es un experto en esa relación, háblenos un poco de ese tema. La música y la literatura siempre han estado muy ligadas desde los inicios. Es muy importante saber y recordar que las grandes obras que han llegado a nuestros días, como la Ilíada, la Odisea, primero se transmitían de manera oral, ¿cierto? Pero para que eso fuera posible era muy necesaria
la cadencia de las palabras, el ritmo, la musicalidad. Entonces, eso es fundamental a la hora de tener presente y de interiorizar la palabra. También los cantos gregorianos, que el canto gregoriano recordemos que es la columna vertebral de nuestra música occidental. Al inicio lo que les interesaba, lo que buscaban era recitar por medio del canto los textos bíblicos también. A través de la música, de la melodía, creían que podía llegar más a los oyentes lo que se proclamaba. Entonces es muy importante siempre tener presente esta relación que no es nueva, ha estado ligada desde los inicios. Recuerdo en este momento algo que Germán Espinosa dice citando a Borges. Dice pues sobre Borges, principalmente en un ensayo que se llama Borges, maestro de la crítica, dice Borges que un verso bueno no permite que se lo lea en voz baja. Es porque para Borges siempre fue muy importante ese ritmo, que un poema se pudiera recitar, que un poema pudiera llegar de esa manera natural. No solamente a través del ritmo vemos cómo funciona el verso, también lo podemos aplicar en la prosa. Juan José Saer, en un libro llamado El concepto de ficción, en una entrevista dice, entre comillas, se puede decir también que el ritmo de la prosa, la aparición de sus distintos temas, su desarrollo y entrelazamiento son de naturaleza musical. Entonces vemos que siempre se ha visto esa relación entre el ritmo, que es lo más puntual que podemos acercarnos a la música y la palabra, que es un elemento que no debe faltar nunca, que es la regularidad, siempre una cadencia que esté marcando las palabras. Entonces, comenzando por esa parte, es fundamental siempre reconocerle al texto, a un buen texto, su musicalidad. De hecho, a la hora de musicalizar un poema, que siempre ha existido este ejercicio desde los grandes compositores, podemos ver Beethoven musicalizaba poemas y todos los grandes referentes de la música siempre estaban buscando el sonido que había en esas palabras. Pero entonces es muy importante pensar que las palabras en un texto no están al azar. El compositor, cuando va a musicalizar un poema, en este caso que estamos hablando, no va a ponerle música como se dice a ese poema. Va a encontrar la música que el poema ya tiene, ¿cierto? Porque un buen poema ya tiene su ritmo, su cadencia, un buen poema ya tiene su estructura. Entonces lo que debe hacer el compositor es encontrar esa música que el poema ya tiene implícita, ¿cierto? Entonces, por ese lado es muy importante, y no solamente pasa en la poesía, también recordemos que eso pasaba con las grandes óperas, que también eran distintos, ya no eran tanto textos en verso, sino que eran textos ya un poco más extensos, unos libretos también en prosa, pero que siempre hubo esa relación, pero siempre era fundamental para hacer esto que el texto tuviera ya una gran musicalidad. Bueno, maestro, y la pregunta obligada después de esa respuesta que acaba de darnos sería entonces la relación que Felisberto Hernández tejió entre la música y la literatura. La relación entre música y literatura en Felisberto la podemos ver en sus personajes, en sus situaciones. Sus cuentos, como dijimos anteriormente, siempre están hablando sobre músicos, sobre situaciones que les pasan en su día a día. De hecho, él fue un concertista, entonces él viajaba por diferentes ciudades y por todo el sur se desplazaba, no solo en Uruguay, también en Argentina. Entonces, constantemente estaba dando conciertos. Y eso lo retrata muy bien en sus cuentos, a esos personajes delirantes, esos personajes muchas veces un poco tristes, como el pianista que está en su cuento El Comedor Oscuro, que pertenecía a una agencia de músicos y una señora lo contrató para que en una sala que precisamente era muy oscura, donde había un piano, él interpretara algunos días a la semana unas obras. Entonces ella se sentaba para escuchar, pero solamente lo contrataba para eso. Pero en un momento llegó a decir en la agencia, se quejó, dijo, no, por favor, quisiera saber si es posible tener otro pianista que no sea tan triste y que sus obras sean un poco más alegres. Entonces a lo mejor ahí hay algo de autobiográfico también. En ese cuento se ve mucho esa parte melancólica también, y en general en sus cuentos hay mucho de añoranza, de vocación, y vemos cómo se valió de sus vivencias, de sus experiencias como concertista para volver la literatura.
Entonces me ha gustado mucho de la obra de Felisberto, precisamente como dije, que a él no le interesa un lenguaje técnico, mostrar una erudición de las estructuras. Él no habla lenguajes, no lo vemos hablando siempre que de intervalos, escalas, disonancias, de la estructura como tal, como se ven otros compositores, que lo hacen muchas veces gastan páginas enteras en describir el lenguaje técnico de una obra, pero Felisberto Hernández, como puede ser, en sus personajes, como pueden ser pianistas, pueden ser médicos, pueden ser la persona del día a día, o sea, él no tiene por qué demostrar de pronto un contenido y un bagaje musical para que llegue al lector, sino que a él le interesa mucho más mirar otras realidades. Entonces la música de él siempre está presente en su obra, y a través de la música y del ritmo también de sus cuentos, porque uno ve también un gran ritmo, una fluidez en su prosa que transmite, y yo creo que esto se logró a través de su experiencia y de su recorrido musical. Usted está escuchando Brevísimo. Lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Felisberto Hernández es considerado por algunos estudiosos como uno de los precursores de la microficción. El profesor Pablo Silva Olazábal cree que la admiración de Felisberto por las greguerías de Ramón Gómez de la Serna influenciaron la escritura de textos iniciales como Fulano de Tal y Libros sin tapas. Hay que decir también que en un trabajo sobre el panorama de la microficción en Uruguay, el mismo profesor Silva reconoce que la obra de Felisberto es proteica, posee ironía y puede leerse en algunos momentos de manera fragmentaria, y esos fragmentos tienen su sentido propio. Todas estas características de la microficción, como lo reconoce el teórico mexicano Lauro Zavala, a quien también tuvimos en este programa. Un ejemplo de esto es la obra Fulano de Tal, la cual es bastante curiosa. Tiene un prólogo y 5 capítulos muy breves. Cada uno de los capítulos, incluido el prólogo, podrían leerse como un texto independiente, pero conforman un todo, al saber que el personaje principal es un fulano de tal delirante que vive cada una de esas historias. Leeré a continuación 2 de ellas. Teoría simplista de las almas gordas. Pienso en una nueva teoría teosófica de la reencarnación. Es necesario explicar la desproporción de los habitantes que nacen en relación con los que se mueren. Pienso que los delgados tengan un alma delgada y los gordos alma gorda. Si al morir un delgado el alma le vuelve a nacer en el almita de un niño, un gordo hace reencarnar 4, 5 o más almitas a la vez. Diario, 4 de septiembre. En un gran salón habían hecho una pequeña repartición, y allí se encerraba el que votaba. Era entre 2 listas que había que elegir para poner en los sobres. A pesar de eso, algunos tardaban un ratito en salir. Eran los que tenían cara de más inteligentes. Después llegó un hombre muy extraño que me pareció el más inteligente de todos. Al rato de haber entrado, y cuando todos pensábamos que saldría, se oyeron pasos reposados, acompañados de sus vueltitas de cuando en cuando. Pasó un rato más, y los pasos no cesaban, pero de pronto cesaron, y se sintió caer en el piso una moneda chica, de las que tienen sol y número. Antes de terminar, me gustaría preguntarle al maestro por otro cuento que creo que también tiene ese matiz particular de que algunos de sus apartados, capítulos, podrían leerse de manera independiente. Me refiero a La cara de Ana. La cara de Ana es muy interesante porque aquí Felisberto Hernández tiene un registro como desde la percepción de un niño, ¿cierto? Es el registro y lo utiliza muy bien, que el registro es lo que hace que sea un niño, un adulto, un anciano el que esté hablando, y precisamente como está escrito en primera persona, es exigente, de hecho, lograr ese registro. Entonces, La cara de Ana cuenta una anécdota. El personaje, recordemos que es un niño el que está narrando, entonces también conoce a una niña y
que se llama Ana, y tienen unas situaciones a través de la risa. Él recuerda que ella siempre se estaba riendo, independientemente de la situación, siempre a ella se le salía esa sonrisa, entonces lo contagiaba él también. Y de hecho ahí muere el abuelo de él en algún momento, y él lo narra desde su registro, recordemos, desde su registro de niño en primera persona, y él cuenta que al inicio él no notó mucho esa diferencia, solamente mucho después comenzó a comprender que ya no estaba el abuelo y a sentir esa tristeza. El cuento continúa en que luego se distanciaron, Ana se va y no se vuelven pues a ver, pero ella aparece mucho tiempo después, cuando él tenía 15 años, y ella vuelve. Pero ya el destino ha marcado algunos signos también. Por ejemplo, ella ya estuvo internada en una clínica, en un manicomio, entonces ya era diferente, hubo un cambio en ella y fue completamente distinta esa relación que había ya entre ellos dos. Entonces, aunque él añoraba nuevamente esa época de la niñez, esa época feliz, ya todo era muy distinto. Aunque ella lo reconocía y con la mirada se decían muchas cosas, pero ya todo era muy diferente. Y eso es uno de los grandes elementos del cuento también, el cambio, ¿cierto? Que hay un cambio en los personajes, que no son los mismos al inicio ni al final, que hay unos conflictos que hacen que todo cambie. Como decía Raymond Carver, y de repente lo comprendió todo. O sea, ahí hay un momento donde nada vuelve a ser lo que era, y hay una transformación, y aquí sucede esa transformación cuando hay ese reencuentro, que nada vuelve a ser lo mismo, pero termina con una escena muy bonita, con una mirada que ellos dos tienen, donde se cruzan, y a través de esa mirada, sin decir palabras, lo dicen todo. Entonces también como muchas veces esos signos, esos símbolos, como la elipsis, donde no se dice, muchas veces importa más lo que no se dice que lo que se dice, ¿cierto? Como el gran maestro Hemingway lo decía siempre, muchas veces lo más importante es lo que se oculta, como la teoría del iceberg. Pero me parece pues un cuento también maravilloso, como todos los de Felisberto. Con esto entonces terminamos nuestro programa del día de hoy, pero en nuestra siguiente emisión continuaremos conversando con el maestro Juan David Bonilla sobre este interesante personaje como lo es Felisberto Hernández. Agradecemos a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster, y a ustedes los esperamos para una nueva emisión de Brevísimo. Hasta pronto. Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras.